Pueden sentarse, vamos a proceder a la parte de la palabra en esta noche. Quiero que vayan conmigo a Mateo 25, versículo 31. Jesús, todos conocemos que Jesús habla en Mateo 24, el capítulo anterior. Él está hablando sobre las señales, porque los discípulos se le acercaron a él y le preguntaron que le mostrara a él las señales del tiempo del fin, lo que iba a ocurrir. Y hemos estudiado mucho Mateo 24, pero en ese mismo contexto Jesús sigue hablándole a sus discípulos y sigue dando otras parábolas que se encuentran en el capítulo 25 de Mateo. Entonces sabemos que el contexto es la pregunta original que empieza todo esto. Estas charlas que Jesús va a tener con sus discípulos es cuando los discípulos le preguntan a él cuáles van a ser las señales del tiempo del fin. Y entonces el Señor en Mateo 25, Mateo redata las parábolas que Jesús dijo después de que él habló sobre lo que iba a pasar en el tiempo del fin. Y vemos, obviamente, la parábola más conocida de Mateo 25 es la de las 10 vírgenes, ¿verdad? Y vemos ahí cómo 5 vírgenes estaban preparadas con el aceite, eran precavidas, y las otras 5 no. Y las 5 que tenían el aceite pudieron entrar a la boda, ¿verdad? Pero las que no lo tenían no pudieron entrar porque no tenían luz en sus lámparas. Entonces el dueño de la boda no les podía ver la cara y le dijo: lo siento, no las conozco. Pero Jesús sigue después de eso. Estamos en Mateo 25, versículo 31. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Está hablando él de su segunda venida aquí también. Todo lo que está hablando es el mismo tema, ¿no? Todas las naciones, versículo 32 dice, se reunirán en su presencia, y él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Entonces aquí el Señor está haciendo una diferencia entre ovejas y cabras, ¿verdad? Dice que él vendrá y él las separará. Pero ¿cuándo va a ser eso? ¿Cuándo va a ocurrir esta separación? Va a ser al final, cuando él venga, amén. Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha, él separa las ovejas. Antes de que él viene a juzgar, antes de que él regresa, podemos ver como en esta parábola que están todas juntas, está todo mezclado, ¿sí? Están las ovejas y las cabras, pero podemos imaginarnos que están todas juntas, están todas entreveradas en todos lugares. Pero cuando él se sienta, cuando él viene a juzgar, cuando él viene a gobernar, entonces él las empieza a separar. ¿Y quién pone a su mano derecha? Él pone a las ovejas, y a su mano izquierda él pone a las cabras. Entonces él las separa. ¿Quién las separa? Jesús, ¿verdad? Entonces el rey, estamos en el versículo 34, dirá a los que están a su derecha: vengan, ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Entonces aquí sigue la historia. Entonces él se dirige a la izquierda y les vuelve a decir lo mismo, pero es todo lo contrario. El grupo de la izquierda no hizo ninguna de estas cosas que el grupo de la derecha lo hizo. Entonces, ¿qué es lo que está marcando la diferencia en esta parábola específica entre las ovejas y las cabras? Es estos hechos que ellos hicieron, cómo ellos se comportaron, cómo ellos vivieron su vida. Amén.
Y podemos ver que hay 6 cosas, pero las primeras 2 van juntas, que es, volvamos al versículo 35, perdón, sí, el 35, pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber. El hambre, tener hambre y tener sed va junto, eso va junto. Entonces podemos ver que eso representa un mismo hecho, ¿verdad? Y quiero que miren aquí. Luego él dice comer, dar de comer y beber, alimentar, ¿verdad? Luego él dice dar hospedaje, dar a una persona que no tiene casa un hogar. Dar ropa al que no tiene ropa, ¿verdad? Cuidar al enfermo y visitar al que está en la cárcel. Y estos son los 5 ministerios de la iglesia de Cristo. Se manifiestan en esto que Jesús dijo. Entonces son hechos físicos, pero también son hechos espirituales, ¿verdad? Que tienen que ser activados en el cuerpo de Cristo para que el Señor te vea como oveja. Fíjese que Él no está diciendo que Él va a separar a los líderes, que Él va a separar a los que estaban a cargo, que Él iba a separar a los que tenían una responsabilidad. Él dice a todos. ¿Verdad que dice todos? Es todos. Porque a veces cuando pensamos de una responsabilidad espiritual dentro del cuerpo de Cristo, nuestra manera de pensar o quizás como hay gente que lo ha enseñado de esa manera porque el hombre busca poder, ¿verdad? Y cuando el hombre quiere poder, quiere hacer las cosas y no permitir que la congregación o que las personas hagan las cosas, porque eso se puede aplicar a muchas cosas. Pues a causa de que hay hombres que tienen hambre de poder, no han explicado bien que la responsabilidad cae en todas las personas, que la responsabilidad cae en todos de cumplir los 5 ministerios, porque los 5 ministerios es la manifestación del cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Amén. Entonces, cuando Él dice dar de comer y beber, ese es el ministerio del maestro, ¿verdad? Porque el maestro enseña la palabra. Y cuando nosotros en muchas partes de la palabra el Señor compara, o la Biblia compara, que escuchar la palabra es como alimento a nuestras almas, amén. Y es como tomar y nos sacia. Porque el que tiene hambre, pero no solamente está hablando de un hambre física, está hablando de un hambre espiritual. Y todas estas cosas pueden ser físicas, y no estoy diciendo que no lo son, pero espiritualmente hablando son más importantes. Porque tú le puedes dar de comer a una persona, ¿verdad? Tú le puedes dar hospedaje, tú la puedes llevar a la persona, le puedes dar ropa, puedes hacer todo esto, lo puedes cuidar cuando está enfermo, lo puedes visitar en la cárcel. Pero si no ministraste el alma de la persona, si no lo hiciste espiritualmente también, de nada sirve, porque la persona se va al infierno. Entonces es más importante hacerlo cuando Jesús estaba refiriendo a esto, está hablando de las 2 cosas, pero más importante en lo espiritual. Amén. Entonces el primero es dar de comer y de beber, es el ministerio del maestro. No todos somos maestros, ¿verdad? Pero todos podemos enseñar. No todos somos apóstoles, pero todos podemos fluir en el ministerio de apóstol. No todos somos profetas, pero todos podemos profetizar. El Señor usa su cuerpo como Él quiere y cuando Él quiere. No nos podemos limitar a decir yo solamente voy a iglesia y soy parte de una congregación y nada más, porque eso es una mentira del diablo. El diablo no quiere, a él no le conviene que el cuerpo de Cristo esté activado en los 5 ministerios. No le conviene a él eso. A él le conviene que toda la responsabilidad caiga sobre un grupo de personas nada más, para que no lo puedan hacer eficientemente. Pero cuando todo el cuerpo se activa en los 5 ministerios, ahí está la iglesia moviéndose como Jesús quiere. Amén. Entonces, dar de comer y beber representa el ministerio del maestro. Luego dice dar hospitalidad o dar hospedaje. Ese es el ministerio del apóstol, porque el apóstol establece un sentir de hogar. O sea que el apóstol cubre todas las cosas que tienen que ver con el hogar, con la doctrina, con enseñar, con ministrar, ¿verdad? ¿Qué hacía el apóstol Pablo? Él viajó por todo el imperio romano, viajó por diferentes ciudades y él estableció casas, hogares de Dios, ¿verdad? No solamente iglesias y lugares donde se iban a congregar, pero él iba a las casas, ¿verdad?
y ministraba en las casas, y las casas se volvían de casas carnales, ¿verdad? Como lo podemos decir de esa manera, o casas que no tenían la presencia del Señor, y él iba y ministraba y convertía en casas que iban a permanecer en casas como altares de adoración, altares de oración, casas en donde la misma presencia del Señor podía reposar. Ese era lo que hacía el apóstol Pablo. Eso es lo que hace el apóstol. El apóstol te hace sentir te pone en el lugar correcto, en el lugar donde tienes que estar. Él discierne por medio del Espíritu, y él puede identificar en qué parte del cuerpo tú perteneces. Amén. Es muy importante que cada uno de nosotros que formamos parte de la iglesia, que cada uno que formamos parte del cuerpo de Cristo, es muy importante que estemos moviéndonos en el lugar donde Dios nos quiere asignar. Porque si estamos en un lugar donde no encajamos, si el Señor te hizo que fueras un dedo y actuaras como un dedo, y te ponen como si fueras una oreja, te vas a frustrar, no te vas a sentir bien, no vas a poder fluir, no vas a poder desarrollar tu llamado, porque tu llamado en este caso, en este ejemplo, no es ser una oreja, sino ser un dedo, ¿verdad? Pero cuando Dios ordena todo en su lugar, en su cuerpo, entonces el cuerpo puede trabajar correctamente. Amén. Y eso es algo que tenemos que nosotros analizarnos, y algo que tenemos que desear, y orar al Señor, decir: Señor, ¿cuál es mi parte en el cuerpo? ¿Cuál es mi rol? ¿Cuál es el propósito que tú me has dado? Porque todo el mundo tiene un propósito. No solamente el que canta, no solamente el que adora, no solamente el que está aquí, no solamente el que sirve en las puertas. Todo el que es parte del cuerpo de Cristo es parte del cuerpo de Cristo. Y cada persona es importante en el cuerpo de Cristo. Lo difícil y lo que ha costado es saber determinar en qué parte del cuerpo tú estás supuesto a estar, en qué parte tienes que moverte. Eso es lo que tenemos que orar, eso es lo que tenemos que buscar, porque nos tenemos que someter a la voluntad del Señor, porque Él es el que nos conoce profundamente. Él conoce los deseos de nuestro corazón, Él conoce nuestro carácter, Él sabe lo que nosotros podemos aguantar, ¿verdad? Y Él sabe lo que no podemos aguantar. Entonces, cuando estamos en una parte equivocada del cuerpo, no vamos a poder fluir, nos vamos a sentir incómodos. Pero cuando somos colocados en la parte del cuerpo que Dios hizo en su propósito, para que nosotros fuéramos ahí entonces nos vamos a sentir bien. Amén. Y vamos a cumplir nuestro propósito. Entonces, el que da ese sentir de estoy en casa, ese lugar, asigna el lugar, me guía al lugar donde tengo que estar, es el apóstol. Amén. ¿Qué más dice entonces? Da ropa. Cuando estaba desnudo no tenía ropa, y me diste ropa. La ropa te da como destino, te muestras a dónde tienes que ir. Imagínate que alguien viene y te pone una ropa, ¿verdad? Y te pone un tuxedo, ¿verdad? ¿A dónde crees que vas a ir cuando estás vestido como un tuxedo? ¿Vas a ir a un lugar o a una cena importante, verdad? ¿O vas a ir a ver a alguien importante? ¿O vas a ir a una boda? Tú sabes que si te pones un tuxedo vas a ir a un lugar, no vas a ir a cualquier lado, ¿verdad? Si te pones unos shorts y una camiseta, pues, y unas chanclas, voy a ir a la playa. ¿Qué quiero decir con esto? De la manera que estás vestido es como que es a dónde vas a ir. ¿Sí me hago explicar? Y este es el ministerio del profeta. El profeta te guía a donde tienes que ir, te guía hacia tu destino, te da la palabra de Dios, la palabra profética, y Él te dice: mira, tienes que ir ahí, mira, tu llamado es este. El Señor me dice que tú estás llamado para hacer esto. El Señor me dice que tú vas a ayudar. El Señor me dice que vas a ir a las naciones. El Señor me dice que vas a ser un adorador, lo que sea. Ese es el ministerio del profeta, el que te viste. Amén. Que te da ropa a la gente que cuando no tienes ropa, viene el profeta, y el profeta te pone la ropa y te guía hacia tu destino. Amén. Luego, ¿qué dice? Cuidar al enfermo. Y este es el rol principal del pastor, ¿verdad? ¿Acaso no es el pastor el que va cuando la oveja está herida, ¿verdad? La rescata y la sana, la cura, le pone las vendas. Y la ovejita va y se vuelve a hacer daño de nuevo, y el pastor dice: otra vez, vamos otra vez, vamos a sanarte tu corazón. Y el pastor es el que sana el corazón, el pastor es el que sana las heridas, el pastor es el que te ministra cuando estás enfermo. Amén. Que te visita,
que va ahí cuando lo necesitas. Amén. Y ese es el ministerio del pastor. Pero como dije al principio, no podemos esperar que una persona lo haga o dos. Nosotros tenemos que ser activados en los 5 ministerios. Cada uno de los que formamos parte del cuerpo de Cristo somos activados en los ministerios, en los 5 ministerios. Solo tenemos que dejarnos usar por Dios. Amén. Y obviamente, para yo ayudar a otros, tengo que estar bien con Dios primero. Para yo sanar a otros, mi corazón tiene que estar sano primero. No puedo ir a tratar de... Y se imaginan un doctor en medio de una guerra que está sangrando y está tratando de curar a otro, ¿verdad? Y el otro está sangrando y los dos están sangrando y no se puede. O sea, primero tiene que estar preparado la persona o el doctor en este caso para luego ir a sanar a otro, ¿verdad? Y eso se aplica a todos los ministerios que estoy hablando. Y el último es visitar al que está encarcelado, visitar al que vive, el que tiene su alma en la oscuridad, el que está atado, el que está en la oscuridad, porque la cárcel se puede usar también como estar en un lugar oscuro, un lugar aislado, ¿verdad? El que está aislado de la sociedad. Y ese es el ministerio del evangelista. El evangelista va y busca las almas que están encarceladas y las visita en la cárcel y las saca de la cárcel. Él busca a las personas y les lleva el mensaje de esperanza y los saca de sus cadenas, los libera de esa esclavitud, los saca de las cárceles. Así que ven cómo vemos los 5 ministerios activados en el cuerpo de Cristo. Y Jesús dice, basado en esto, basado en que si fuiste parte de mi cuerpo, ¿verdad? Porque ¿quién es la novia del Cordero? La iglesia. Y entonces si eres iglesia, tienes que estar activado en los 5 ministerios, aunque sea uno sea más que otro. Está bien, no estamos diciendo que tienes que tampoco cambiar todo y ahora hacerlo todo tampoco. No, es que somos parte del cuerpo, que a todos hacemos algo. Amén. Que todos estamos activados, porque cuando venga el rey a juzgar a las naciones, él va a separar las ovejas de las cabras, y él va a determinar quién es oveja basado en lo que ellos hicieron. Amén. El que está activado en los 5 ministerios vive en la plenitud del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Porque cada vez que nos movemos en los 5 ministerios, estamos ministrando al cuerpo de Cristo y estamos ministrando a Cristo. Por eso que Él dice, cuando ustedes se lo hicieron, cuando ustedes le hicieron esto aún al más pequeño, se lo hicieron a mí. Porque ellos no podían entender, pero Señor, nunca te lo hicimos a ti. Pero lo que ellos no entendían es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Y cuando estamos ministrando al cuerpo de Cristo, estamos ministrando a Cristo, porque Él es el cuerpo de Cristo. Y aquí vemos todo como está todo conectado. Amén. Vamos a Mateo versículo 13, 24. La siguiente es otra historia que contó Jesús. El reino del cielo es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo. Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo, sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. En otras versiones de la Biblia dice la cizaña. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron: Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió? Es obra de un enemigo, exclamó el agricultor. ¿Arrancamos la maleza?, le preguntaron. Y él dijo: no, si lo hacen también arrancarán el trigo. Dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza, la aten en manojos y la quemen, y que pongan el trigo en el granero. Aquí el Señor está dando otra parábola, usando otros ejemplos diferentes, pero el mensaje es el mismo. Que cuando Él venga al final, en el tiempo de la cosecha, el tiempo de la cosecha es cuando, al tiempo del fin, el fin del siglo, ¿verdad? Cuando venga el fin del siglo, el Señor va a venir
y va a separar el trigo de la cizaña o de la maleza, el trigo bueno y el trigo malo. Un trigo era un trigo que producía, un trigo que alimentaba, el trigo verdadero, el que daba de comer, y el otro no era alimento, se parecía, eran bien parecidos. Cuando ellos iban creciendo se parecían mucho. Otra vez volvemos a ver lo mismo que estaba diciendo Jesús en la otra parábola. Están mezclados, están creciendo juntos, están en el mundo, los buenos y los malos, y van creciendo. Y le dicen los siervos que representan los ángeles: ¿quieres que los arranquemos? Y él dice: no, esperemos hasta el final, porque si los arrancas ahora puedes dañar a los buenos. Pero ¿qué pasaba al final? Y la gente que Jesús les hablaba parábola a gente les hablaba de cosas de cosecha, que la gente entendía esto, ¿verdad? Ahora nosotros, con la tecnología, con el modernismo, vamos al supermercado y agarramos todo lo que necesitamos, pero no vemos el proceso, cómo crece el trigo en este caso, y los alimentos. ¿Qué pasaba cuando ya estaba listo el trigo para ser cosechado? Como el trigo tenía la semilla o la comida, ¿verdad? Empezaba a pesar. ¿Y qué hacía? Se empezaba a doblar. Mientras que la cizaña, el trigo malo, seguía recto, porque como no tenía comida, sino que era algo como que se parecía pero no alimentaba, ¿verdad? No servía de nada, porque no iba a dar alimento. Se mantenía recto. Entonces, al final, se veía lo que era el trigo y lo que era la cizaña. Y esto es tan profundo porque el trigo representa que se humilla, ¿verdad? Es aquel que se humilla, aquel que lleva frutos porque lleva un corazón humilde, aquel que sirve a los demás, ¿verdad? Aquel que se postra delante de Dios. Y entonces eso representa al trigo bueno. El trigo hacía como que se postraba, pero la cizaña, que representa el orgullo humano, el humanismo, ¿verdad? El que no necesita de Dios, se mantenía recto. Y entonces ahí los ángeles podían saber distinguir. Al final de todo es que se veía la diferencia. Al final de todo, cuando iban creciendo eran igualitos, pero al final ahí se veía la diferencia. Y entonces, ¿qué dice Jesús? Ahí los separan, y el trigo lo guardan y la cizaña lo queman. Y esa es la separación de los últimos tiempos. Vamos a ver otro ejemplo. Mateo 13:47, ahí mismo también, más adelante. También el reino del cielo es como una red para pescar, que se echó al agua y atrapó toda clase de peces. Cuando la red se llenó, los pescadores la arrastraron a la orilla, se sentaron y agruparon los peces buenos en cajas. Pero ¿qué hicieron? Desecharon los que no servían. Otra vez Jesús vuelve a explicar con un ejemplo diferente. Una gran red que se tira, ¿verdad?, al mundo, y los peces son sacados. En el tiempo del final, todos los peces van a ser sacados. Y entonces, ¿qué hacen los siervos, los pescadores, que otra vez representan a los ángeles? Están analizando cada pez. El pez que es bueno, lo guardan, y el otro, lo tiran. ¿Ven cómo Jesús habló de esto muchas veces y de diferentes maneras? Si el Señor lo dijo varias veces, porque es muy importante, ¿sí o no? Si el Señor lo habló varias veces, porque Él quería que los discípulos prestaran atención a esto que Él estaba diciendo, porque es muy serio. Vamos a ver un par de ejemplos más. Mateo 21:28. Mateo 21:28. Pero ¿qué piensan de lo siguiente? Un hombre con 2 hijos le dijo al mayor: hijo, ve a trabajar al viñedo hoy. El hijo le respondió: no iré. Pero más tarde cambió de idea y fue. Entonces el padre le dijo al otro hijo: ve tú. Y él le dijo: sí, señor, iré. Pero no fue. ¿Cuál de los dos obedeció al padre? Ellos contestaron: el primero. O sea, el primero, que había dicho que no lo iba a obedecer, pero después fue igual. Luego Jesús explicó el significado. Les digo la verdad que los corruptos, cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. Le estaba hablando aquí ¿a quién? A los fariseos. Pues Juan el Bautista vino y les mostró a ustedes
la manera correcta de vivir, pero ustedes no le creyeron, mientras que los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Aún viendo lo que ocurría, ustedes se negaron a creerle y a arrepentirse de sus pecados. El Señor también aquí está enfatizando otra vez algo parecido. Hay dos personas, dos grupos de personas, en este caso es un hijo y son dos hijos, pero uno dice que va a obedecer pero no lo hace, y el otro dice que no va a obedecer pero lo termina haciendo, termina obedeciendo al Señor. Y esto significa que los primeros, que eran los que habían dicho que sí que lo iban a hacer, al final no obedecieron al Señor. Está hablando del pueblo de Israel, ¿verdad? Que rechazaron al Señor, que aunque ellos estaban primero en el pacto, aunque ellos fueron obedientes al principio, después dijeron que no hicieron lo que Dios les mandaba hacer. Pero mientras los otros, los gentiles, los que no conocían al Señor, al final terminaron obedeciéndole, a ellos se les dará el reino de los cielos. El Señor nos está diciendo aquí que es más importante terminar que empezar. Amén. Y eso es una de las estrategias del enemigo más fuerte que se mueve en estos tiempos, y me imagino que se ha movido en todos los tiempos, pero es tratar de descarriar a todo el que empezó. Si tú empezaste con el fuego, tú empezaste a servir al Señor, el diablo va a tratar de descarriarte, porque a él no le importa cuando alguien empieza. Hello. A él le importa cuando alguien permanece. El diablo te va a tirar con todo, el diablo te va a probar, el diablo va a acechar contra ti para que tú desistas, para que tú te rindas, para que tú no quieras seguir adelante en el camino del Señor. Va a hacer lo posible para distraerte, para aislarte del cuerpo de Cristo, porque Él sabe que un dedo, un miembro del cuerpo desconectado del cuerpo no puede sobrevivir, ¿verdad? No puede sobrevivir. El que sobrevive es el que está conectado al cuerpo. El Señor va a hacer el diablo va a hacer todo lo posible para desconectar a cada uno de los que son parte de la iglesia. No podemos permitir esto, porque el Señor nos dio aviso de esto. Amén. Porque Él habló de esto a sus discípulos y Él quiere que Él dio diferentes ejemplos para que nosotros aprendiéramos que es más importante terminar que empezar. Es más importante permanecer que hacer una decisión. Amén. Porque de nada nos sirve hacer una decisión, pero luego no lo cumplimos, ¿verdad? Entonces tenemos que ser radicales con eso. Pero no es con ninguna persona, es con nosotros mismos. Amén. Porque su mayor enemigo no es Satanás ni el diablo, es tu orgullo. ¿Cuántos saben eso? Tu mayor enemigo no es el diablo, es tu orgullo. Porque el diablo no te puede tocar, pero tu orgullo sí te puede hacer caer. Imagínense que Lucifer estaba en el trono de Dios y por su orgullo cayó. Estaba al lado de la presencia del Señor. Entonces tenemos que analizarnos. No es cada mes o cada vez en cuando. Yo digo es cada día. Cada día tengo que matar mi orgullo. Cada día tengo que cargar mi cruz. Cada día tengo que morir a mí y a mis deseos. Cada día. Porque cada día el diablo está acechando. Y cada día el orgullo se nos quiere subir. Amén. Y es una lucha constante. Pero por eso que Jesús dice, y el que permanezca hasta el fin, ese será salvo. Tenemos que permanecer. Eso es lo más importante. Amén. Mateo 22, versículo 1. Jesús también les contó otras parábolas. Dijo, el reino del cielo también puede ilustrarse mediante la historia de un rey que preparó una gran fiesta de bodas para su hijo. Cuando el banquete estuvo listo, el rey envió a sus sirvientes para llamar a los invitados, pero todos se negaron a asistir. Entonces envió a otros sirvientes a decirle, la fiesta está preparada, se han matado los toros y las reses engordadas y todo está listo, vengan al banquete. Pero las personas a quienes había invitado no hicieron caso y siguieron su camino. Uno se fue a su granja y otro a su negocio. Otros agarraron a los mensajeros, lo insultaron y hasta los mataron.
el rey se puso furioso y envió a su ejército para destruir a los asesinos y quemar su ciudad. Y les dijo a los sirvientes: la fiesta de bodas está lista y las personas a las que invité no son dignas de tal honor. Ahora salgan a las esquinas de las calles e inviten a todos los que vean. Entonces los sirvientes llevaron a todos los que pudieron encontrar, tanto buenos como malos, y la sala del banquete se llenó de invitados. Aquí podemos ver que el rey tiene a unos invitados, pero los invitados originales no quisieron asistir, no le hicieron caso. Es más, mataron a sus mensajeros. Está hablando otra vez del pueblo de Israel, que se rebeló contra Dios, mató a los profetas que Dios les mandó. Los profetas que Él les mandaba para corregirlos, ellos no querían la corrección. Pero entonces Él va ahora a otro grupo de personas que están fuera del grupo de Israel, ¿verdad? Pero dice, invita a buenos y malos. Y mire lo que pasa aquí, versículo 11. Cuando el rey entró para recibir a todos los invitados, notó que había un hombre que no estaba vestido apropiadamente para una boda. Amigo, le preguntó, ¿cómo es que estás aquí sin ropa de bodas? No tenía ropa apropiada. Pero el hombre no tuvo respuesta. Entonces el rey dijo a sus asistentes: átenlo de pies y manos y arrójenlo a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes, pues muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces el Señor aquí está dando otra parábola que nos está diciendo que aún, y esta es la que nos debe dar más temor santo, no temor de miedo, sino temor como respeto a Dios, al Padre, ¿verdad? Porque nos está diciendo que aunque seamos invitados, está hablando de los que entraron a la iglesia, los que fueron parte. Pero ¿qué pasó con el que no estaba vestido apropiadamente? Lo echó afuera. Y volvemos otra vez a la parábola de las 10 vírgenes. Eran vírgenes todas. Todas tenían sus lámparas, pero porque 5 se quedaron sin aceite, no pudieron entrar. Eran parte de la gente invitada. No eran los que están perdidos, no eran los que están afuera, no eran los que han rechazado la palabra del Señor. No, eran parte de los que estaban invitados y no pudieron entrar. Y el Señor les estaba dando un aviso en este tiempo. ¿Y de qué tiempo estaba hablando? Del tiempo final. Y estamos, hermanos, viviendo en ese tiempo. Ahora mismo. Se está cumpliendo literalmente la palabra de Jesús en este tiempo. Se está cumpliendo. La separación, no sé quién lo ha sentido en su espíritu, quién lo puede percibir. La separación ya ha empezado. Ya puedo percibir en mi espíritu que el Señor ya está separando. Y el tiempo de jugar se acabó. El tiempo de estar en duda se terminó. Tenemos que decidir estar en el lugar correcto. Tenemos que dar todo por Jesús. Tenemos que entregar todo por Él. Porque este es el momento que esto ya está ocurriendo en el mundo. Está ocurriendo. Dicen que durante este tiempo de cuarentena, pandemia, como lo quieran llamar, ha salido a la luz mucho de las actitudes de muchas personas. Muchos matrimonios se han enfrentado a la realidad. Porque a veces las cosas se escondían, ¿verdad? A veces había muchas apariencias, pero como la gente ha estado forzada a convivir, ¿verdad? Ya no hay escape. ¿Qué escape? Los deportes, el entretenimiento, el trabajo, ¿verdad? Tengo que salir y hacer esto. No, se puso un pare a todas esas cosas. Y todo el mundo ¿qué pasó? Todo el mundo tuvo que estar en su casa. Todo el mundo tuvo que enfrentar su realidad. Tanto en su familia como en su persona. Y como el pastor ha estado diciendo durante el tiempo de cuarentena, y todo este tiempo, este no ha sido un tiempo de vacaciones, ¿verdad? No ha sido un tiempo de descansar. Ha sido un tiempo de definir. De definir ¿quién soy?
en Dios, de definir cuáles son mis prioridades, de definir qué es lo que yo estoy haciendo con mi vida, de definir qué es lo que yo tengo como tesoro en mi corazón, definir quién es mi ídolo y a quién adoro de verdad, ¿verdad? Porque cuando todas estas cosas fueron quitadas, todas estas excusas, ¿verdad? Todas estas distracciones, y quedamos solos nosotros delante del Señor y de nuestra familia, ahí es cuando nos quedamos expuestos. Amén. Y este es el principio de lo que Jesús dijo, que Él va a separar en el tiempo del fin, en los últimos tiempos que estamos viviendo, sin duda alguna, Él empieza a separar, y ya empieza la separación. Y lo último que vamos a ver es en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, cuando Jesús le está hablando a la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Que es la última iglesia, que representa la última iglesia a través de los siglos, que va a vivir en el tiempo del fin. Apocalipsis 3:14 dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de la Odisea. Este es el mensaje de aquel que es el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. Hemos llegado a un punto en nuestra sociedad, hemos llegado a un punto en la iglesia moderna, ¿verdad? Que todo se ha mezclado y todo ha quedado como tibio. Ha habido mucha mezcla en las últimas décadas, podemos decir. Y eso es parte de lo que Jesús estaba diciendo que iba a pasar en el tiempo del fin. Ni eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Y aquí está hablando Jesús lo que va a pasar. Vas a tener que elegir. O vas a estar frío o vas a estar caliente. Dice, tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta de que eres vamos a contar, infeliz, miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. 5 ministerios. Una iglesia de la Odisea que perdió el interés en ministrar el cuerpo de Cristo. Y eso es lo que pasó. Y eso es lo que está pasando en este tiempo. No significa que todos vamos a terminar así, gracias a Dios. Menos mal. Pero sí significa que esta es la realidad que estamos viviendo en este tiempo. Una generación apática. Una generación que pretende preocuparse por la vida de un extranjero o de un extraño, pero odia a su hermano que tiene al lado. Es una generación llena de hipocresía, de mentira, de decepción. Porque ¿qué dijo Jesús? Te crees, mira lo que dice. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta que te están faltando los 5 ministerios. Ni un ministerio tienes. Cuando dice que eres infeliz, el infeliz es aquel que nunca está satisfecho. Le falta el ministerio que en la primera parábola que leímos de Mateo 25 se compara al maestro que da de comer. Nosotros nos sentimos satisfechos cuando estamos llenos de la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Dice miserable. Los miserables son aquellos que están atados, aquellos que viven en la prisión. En la parábola de Mateo 25, sí, el que es miserable es aquel que vive en la prisión, que es falta del ministerio del evangelista. Cuando dice eres pobre, el que es pobre no tiene casa, ¿verdad? El que es pobre no tiene lugar donde vivir. Le falta el ministerio del apóstol, que le da un sentir de casa, de hogar. El que es ciego es enfermo y necesita ser sanado por el pastor. Y el que está desnudo no tiene su ropa, no tiene propósito a dónde va, ¿verdad? Le falta el ministerio del profeta.
Y Jesús va a decir cuáles ministerios son los que se van a activar. Mire, sigamos leyendo. Versículo 18. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por el fuego, y entonces serás rico. El apóstol, el ministerio apostólico de los últimos tiempos. Amén. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez. El ministerio, ¿cuál es este? Profético de los últimos tiempos. Y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver, el del pastor. Esos van a ser los 3 ministerios. No, los otros son todos importantes, pero van a ser los 3 ministerios grandes que se van a levantar y se están levantando en los últimos tiempos para rescatar a la iglesia de la Odisea. Amén. Pero tenemos que darnos cuenta que, y si vemos el contexto de esto, podemos pensar, ¿por qué razón la iglesia de la Odisea? ¿Qué es lo que iba a causar que ellos se pensaran que eran ricos, pero que en realidad eran pobres y estaban desnudos y no podían ver? ¿Qué es lo que puede llegar a una persona a pensar que está bien cuando está horriblemente mal? Y eso es el orgullo. El orgullo enceguece el corazón de las almas. El orgullo enceguece el corazón de las personas para no reconocer que necesitan de Dios, que están mal. Y entonces también podemos interpretar de esto que Jesús nos está diciendo, que el mayor enemigo en el tiempo del fin del tiempo, o del tiempo del fin, ¿será qué? El orgullo. ¿Sí? Porque el orgullo enceguece y no deja reconocer que necesitamos cambiar, que necesitamos de Dios, que estamos mal. Amén. Cuando hay una pelea entre 2 personas, cuando se discute, el orgullo siempre quiere salir y defender lo que está mal, ¿sí o no? El orgullo nunca quiere que uno se humille y pida perdón. El orgullo siempre va a buscar lo opuesto. Va a buscar, justificación, justificarse. Pero solo somos justificados por medio de la sangre de Cristo. Amén. Y para recibir la sangre de Cristo tenemos que humillarnos como Él se humilló. Y dice, versículo 19, y yo corrijo, y puede pasar los músicos para ministrar. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Lo voy a decir una vez más. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Tu indiferencia. El padre que ama corrige a sus hijos. Entonces, ¿cuál es la estrategia del diablo? Cuando Dios quiere traer corrección a tu vida, y lo puede hacer de varias personas, puede ser con una persona que cerca de ti que te ama, que te corrige, puede ser un amigo, puede ser un líder, puede ser un pastor. La estrategia del enemigo va a ser, te están atacando, te están hiriendo, te están haciendo una injusticia. Cuando en realidad, cuando tú estás siendo disciplinado por Dios, es porque Él te ama. Porque tú imagínate si tú ves a tu hijo, ¿verdad? O a tu hija, o una persona que amas, que se está cayendo en un precipicio y se va a morir, ¿verdad? ¿Cómo tú, si lo amas, no vas a agarrarlo por el brazo, hacer lo que sea para salvar a esa persona? ¿Verdad? Pero quizás la persona se cree, wow, me trató mal, me agarró fuerte del brazo, o me dio un tontazo porque me estaba durmiendo y me iba a caer, ¿verdad? Pero es amor para que la persona no se caiga por el precipicio. De la misma manera Dios nos ama a nosotros, ama a su iglesia, y somos la iglesia de la Odisea. Estamos hablando
la iglesia mundial, todo el cuerpo de Cristo en todas las naciones, ¿verdad? Y Él debe corregir a su iglesia porque la ama. Entonces no caigamos en la trampa del diablo y en las ofensas del corazón. Cuando somos corregidos, cuando somos expuestos, cuando se nos cae de repente nuestra máscara, ¿verdad? Cuando aquello el cual nosotros, la situación o lo que nosotros nos estamos escondiendo es quitado por el Señor y nos sentimos que estamos expuestos, como decía aquí, que estamos desnudos. Y en vez de tomar una actitud de ofensa, es mucho mejor y conveniente tomar una actitud de humildad. Porque si Cristo fue humillado a lo máximo, a lo más bajo, ¿cómo nosotros no vamos a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo? Amén. Si Él tuvo que cargar su cruz, ¿cómo nosotros no vamos a cargar la cruz por Él? Y si Él dio su vida por nosotros, ¿cómo nosotros no vamos a dar su vida por Él? Amén. Ponte de pie. Vamos a orar. Y vamos a pedir por un espíritu de arrepentimiento. Ahora en la sociedad moderna, en la iglesia moderna, lo menos que se habla es del arrepentimiento. Mi prima en España me dijo que hay una versión nueva que está circulando en Europa ahora, que quita la palabra arrepentimiento de toda la Biblia. Y yo digo, qué locura, porque lo primero que Jesús predicó fue arrepentidos porque el reino del Señor se ha acercado. Dice literalmente que cuando Jesús salió del desierto de ser tentado por el diablo y que Él empezó su ministerio, dice, y de ahí fue y empezó a predicar arrepentidos porque el reino del Señor se acerca. Es lo que Jesús predicó primero. Y ahora el diablo lo quiere sacar. Porque estamos volviendo otra vez al tiempo del fin. Al tiempo que viene el Señor otra vez. Y así como Juan el Bautista predicaba, arrepentíos porque el reino del Señor se acerca. Ese es el clamor que tiene que tener la iglesia del tiempo del fin. Arrepentimiento, humildad y un corazón que no se puede ofender. ¿Sabes que tenemos que llegar al punto? Y no estoy diciendo que es fácil, pero debemos anhelar con todo nuestro corazón llegar al punto de que nuestro corazón sea inofensible, que es imposible ser ofendido, que sea imposible que alguien te pueda ofender. Llegar a ese punto, porque así vamos a saber que hemos llegado a la humildad que tenía Cristo. En Mateo 11, creo, si no me equivoco, 11:4, Jesús dijo, benditos aquellos, bienaventurados aquellos que no se ofenden por mí, o no son ofendidos, pero mejor dicho, a causa de mí. Algunas versiones de la Biblia dicen otra cosa, que no se alejan de mí, pero dicen que la versión mejor traducida es los que no se ofenden a causa de mí. Porque lo que Jesús decía no era fácil. Si no, no lo hubieran quisido matar, ¿verdad? ¿Por qué los fariseos querían matarlo? ¿Por qué la gente gritó, crucifíquenlo? Porque ellos no querían escuchar lo que les quería decir. Porque lo que Jesús dice confronta nuestra alma. Lo que Jesús dice confronta nuestro orgullo. Y debemos romperlo si queremos ser contados entre los justos cuando Él venga. Él lo dijo muy claro y lo dijo de varias maneras. Y el tiempo, hermanos, está aquí. Está aquí el tiempo ese. Ya estamos viviendo ese tiempo. Ya viene la separación. Sé frío o caliente.
No puedes ser tibio, no vas a poder ser tibio. Va a ser imposible. Vas a tener que elegir, o estás de un lado o del otro. Dice Jesús, o estás conmigo, todos los que no están conmigo en contra de mí están. Por eso se ofendían. Decía, ¿cómo va a decir esto? Pues así es. Pero ¿por qué Jesús dice esto? Porque nos ama y no quiere que nos perdamos. Así que, Padre Santo, te pido por un manto de humildad. Que caigas, desciendas sobre tu iglesia, sobre tus hijos, sobre tus hijas. En nombre de Jesús. Un manto de quebranto de corazón. De reconocer que yo no soy nada sin ti, Señor Jesús. De reconocer que me he equivocado, he fallado. De que no soy perfecto, de que no tengo la razón siempre. De que necesito tu gracia, que necesito tu misericordia, como el prójimo también. Ni que no soy más importante del pecador que está en el mundo, sino que tú los has amado a todos y a todos los has dado el camino al cielo por medio del sacrificio de Cristo. De que no importa cuántos años he estado en la iglesia, de que no importa cuántas horas he servido, que si mi corazón no está bien, no voy a ser contado entre los justos. Y eso debe traer convicción a mi corazón. Eso debe traer un arrepentimiento constante a mi corazón, un temor por Dios. En un tiempo en que la gente se burla de Dios, en un tiempo que la gente se burla de la iglesia, la gente se burla del sacrificio de Cristo, la gente se burla de la sangre de Cristo. Pero yo me humillo delante de tu presencia. Nos humillamos delante de ti, Señor. Analiza nuestro corazón. Purifícanos por medio de tu Espíritu Santo. Límpianos con tu sangre preciosa. Queremos vivir vidas arrepentidas delante de ti, humildes delante de tu presencia. Manto de humildad, manto de humildad. Quitando el orgullo. Arranca, Señor, te pedimos, arranca el orgullo de nuestros corazones. ¿Cómo vamos a amar al extranjero si no amamos a nuestro hermano? No tiene sentido eso. ¿Cómo vamos a amar al que no conocemos si desechamos al que tenemos al lado? Deja que el Espíritu Santo te ministre ahí. Levanta tus manos. Él está aquí. Siento su presencia. El diablo quiere herir los corazones para que no nos humillemos, para que porque nuestro corazón se endurezca. Esa es la estrategia del diablo. Ya no podemos caer más por esa estrategia del diablo, por esa mentira. Debemos superar eso como iglesia, como cuerpo de Cristo, como hijos y hijas de Dios. Un corazón inofensible. Ese es el verdadero amor de Dios. Que todo lo aguanta, todo lo soporta. No aguanta rencor,
No tienes celos. Un manto de amor, manto de amor, manto de amor. Él sana tu corazón ahora. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Él sana tu corazón, Él sana tu corazón. Deja que Él sane tu corazón. Entrega tu corazón al Señor, entrega todo. No hay ningún daño que te hayan hecho que el Señor no puede sanar. Ninguno. Nada. No hay ningún pecado que la sangre de Cristo no puede cubrir. Ninguno puede borrar. Irabashote terabaceta. Irabasheto sotororoi. Espíritu de Dios. Irabashotatai ribeshoto. Sana, 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 sana los corazones, sana los corazones. Los corazones en peleas de matrimonios. Y Rabashoya son sanados ahora de años y años que estaban escondidos en el corazón, una ofensa por un esposo, por una esposa. El Señor dice: sácalo a la luz y perdona. Perdona, perdona, perdona. Perdona, perdona, perdona. Y Rabaire Beshoy. El Señor dice que Dios no nos puede perdonar si nosotros no perdonamos. Y Rabaseta Rabashoya Tetete. Perdona. Deja esa herida ir. En el nombre de Jesús. No importa el tiempo, no importa lo que dolió. No importa lo que te hicieron, no importa quién fue. No importa qué tipo de herida fue, no importa si fue traición, no importa nada de eso. Y Rabashoe, porque al Padre Celestial no le importa cuál fue tu pecado. Lo que le importa es que te arrepientas. Y Rabai, Él te perdona. Y no solamente que te perdona, pero Él se olvida. Él borra el pecado. Y Rabashoe, y somos hijos y somos hijas del Dios Todopoderoso. Y tenemos su ADN. Y de la misma manera nosotros perdonamos a los que nos hirieron. Y borramos del pasado la memoria del dolor. Y nos humillamos delante de ti. Nos humillamos delante de ti. Me humillo, me humillo. Nos humillamos delante del trono de la gracia, trono de amor, trono de misericordia. Y la Basherarai, nos humillamos delante de ti, Jesús. Cada día, en cada instante, yo quiero caminar en humildad. Quiero caminar en amor. Quiero caminar en perdón. No importa la ofensa. No importa el dolor. No importa la ofensa. Voy a perdonar una y otra vez. Una y otra vez me rindo ante el trono de la gracia. Él te libera, Él te libera, Él te libera. El Espíritu Santo te está tocando. Y deja la herida, deja la herida, deja la ofensa en el nombre de Jesús. Él cubre todo, todo, todo. Él te llena, Él te llena, Él te llena. Solo necesitamos de tu presencia cada día. Solo necesitamos de ti, Jesús. No hay nada en este mundo que pueda llenarnos. Solo tu amor, solo tu presencia me satisface. Sin tu presencia no puedo vivir, no puedo vivir.
entrego todo, entrego todo, entrego todo, entrego todo delante de ti, entrego todo delante de tus pies. Entrego todo, entrego todo, lo entrego todo, lo entrego todo, lo entrego todo, lo entrego todo ante tus pies de amor, lo entrego todo. Oh, lo entrego todo. Levanta tus manos, adóralo, adóralo a Él. Lo entrego todo delante de ti, Jesús. Esta noche marque una diferencia en nuestras vidas, en la que vamos a decidir entregar todo delante de ti, Señor. Ser humildes, humillarnos cada día y morir a nosotros mismos y cargar la cruz, porque el tiempo está cerca.